Tengo poco de haberme convertido al Señor. Cuando yo empecé a leer la palabra de Dios y llegué a Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 34, que dice así: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Cuando yo llegué a esta parte, para mí fue como un choque, o sea, yo quedé como que en shock, digámoslo así. Yo empecé a preguntarle a Dios, ¿cómo así que no se le permite a la mujer hablar en la congregación? Y entonces, si yo estoy aquí predicando tu palabra, fue porque tú me colocaste a mí no me colocó el hombre, a mí no me colocó nadie, ¿sí? Tampoco estaba en mis pensamientos y en mis proyectos tampoco estaba predicar tu palabra. Y esto para mí fue tremendo, ¿no? Y empecé a escuchar muchas doctrinas de muchos pastores, incluso de muchos evangélicos, de muchos evangelistas, en decir que la mujer no puede predicar, que es le prohibido pararse en un púlpito a predicar la palabra y que eso no era, y como que tirándole duro a la mujer, ¿no? Y pues yo dije, esto no me parece que sea así. Porque yo misma me respondía, yo dije, esto no puede ser cierto, Padre. Esto lo que dice aquí en Primera Corintios debe tener una explicación. Porque fuiste tú, Padre, el que me colocaste aquí a predicar tu palabra, no fue más nadie. Porque cuando yo me convertí al Señor, yo empecé a tener sueños, ¿sí? Donde yo me veía predicando en las calles y predicándole a muchas personas. Obviamente ya Dios me estaba mostrando a mí mi ministerio, para qué me había llamado Dios a mí. Me mostraban sueños orando por personas endemoniados y eran liberados. Me mostraban sueños orando por enfermos y eran sanados, y predicando la palabra de Dios en iglesias. O sea, yo he visto eso y yo dije, no, esto no puede ser cierto. ¿Qué hice yo? La palabra dice escudriñar la escritura. Tú no te debes quedar solamente con lo que diga ahí, que ahí lo dice, ahí está. No, para eso Dios mandó a escudriñar las escrituras, nos mandó Dios a estudiar. Entonces resulta y pasa que esto no es aquí como lo dice. En aquel entonces había un templo que se llamaba la diosa Diana. En ese entonces, cuando llegó Pablo a predicar el evangelio, digámoslo así rápido, había una diosa que se llamaba Diana y obviamente era mujer. En ese templo llegaban muchas mujeres, las líderes eran mujeres, eran sacerdotisas, querían pasar por encima de los hombres. Incluso la líder de esa diosa Diana llegaba y decía que Adán no fue el primero, que primero fue Eva. Imagínense ustedes a lo que se refería esta palabra. Imagínense ustedes lo que estaba enseñando esa líder, que primero no fue Adán, sino que fue Eva. O sea, estaba enseñando algo erróneo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacían allá? Todas esas mujeres estaban como empoderando, eso, estaban liderando. O sea, era un templo donde iban puras mujeres, o sea, y la líder los estaba enseñando a eso, a mandar, a liderar, muchas cosas. Imagínense en enseñarles eso, que primero había sido Eva y que por lo tanto la autoridad y la cabeza pues era la mujer. Cuando Pablo llegó a predicar el evangelio, ¿no? De Jesucristo, el verdadero evangelio, Pablo se dio cuenta de esa diosa Diana y de el error que estaban predicando algo que no era cierto, pues, ¿sí? Estaban predicando un evangelio diferente. ¿Qué hizo Pablo? Cuando Pablo empezó a predicar el verdadero evangelio, unas mujeres del templo de la diosa Diana empezaron a escuchar del famoso Pablo, ¿cierto? Y empezaron a escuchar el evangelio que él estaba predicando. Resulta y pasa que más de unas mujeres de allá, pues, quisieron congregarse y escuchar a Pablo. ¿Qué pasó ahí? Al llegar esas mujeres enseñadas a liderar, a mandar, a hablar, al llegar allá de donde Pablo, si me hago entender, ¿qué hizo Pablo? Pablo colocó leyes, y entre esas leyes le dijo eso: vuestras mujeres callen en las congregaciones. Pablo se estaba refiriendo a esas mujeres que no se les permitía hablar, pero ahí, en ese instante, ¿sí? Quería enseñarles que la autoridad y la cabeza la tiene el hombre, pero el callar a las mujeres no quiere decir que eso sea para el día de hoy, de que tengamos que callar y que no podamos predicar. Eso es imposible. Cuando yo hice este pequeño estudio, yo le dije, de razón Dios, yo sí sabía, porque es que a mí no me llamó cualquier persona, a mí me llamó fue el propio Dios. Entonces yo dije, esto es imposible.
Y tantas preguntas a mí, o sea, y yo empecé a decir, o sea, ¿cómo, o sea, Dios, cómo va a juzgar o cómo va a condenar? O Dios no va a decir desde el cielo, esta mujer está aplicando mi palabra, la voy a desechar porque es mujer y es prohibido. No, qué pena. Usted está en un error muy grande, mi querido amigo. Esto, el callarlas en las congregaciones, no se refiere a que nosotras las mujeres no podemos hablar. Nosotras las mujeres sí podemos hablar. Toda persona debe predicar el evangelio a toda criatura. Llámese mujer, llámese hombre, como sea. Así que yo sé que este tema trae mucha controversia, pero ¿qué le vamos a hacer? La mujer sí podemos predicar la palabra de Dios. Sí nos podemos parar en un púlpito. Y más cuando somos llamados por nuestro Padre Celestial.